Muy buenas noches, mis queridos amigos, hermanos. Los saludamos a todos en nombre de nuestra iglesia. Deseamos que se encuentren bien. Deseamos que Dios esté con cada uno de ustedes, con sus hogares, con sus familias y que realmente puedan estar gozosos en medio de tanta dificultad. Hemos cantado, hemos orado, hemos compartido algunos testimonios, algunas experiencias y qué bueno es ahora por eso abrir la Biblia y comprender lo que Dios quiere enseñarnos en un mensaje muy sencillo. Pero antes de abrirla, la idea es orar, pedirle a Dios que nos acompañe para que sus palabras estén en la mente, se alojen en el corazón, donde nadie puede quitar lo que Dios coloca y de esa manera esa palabra se traduzca, como siempre que me escuchas orar lo hacemos, en manos que obren como Dios quiere que obren y en pies que caminen rectamente como Dios quiere que todos marchemos, que todos caminemos con rectitud. ¿Ok? De manera que allí donde estás te invito a que me acompañes, vamos a hacer una breve oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por este nuevo día de vida que nos has dado. La noche ha llegado y la mañana pronto viene. Es así como al abrir tu palabra te pedimos que tú habites en cada mente, en cada corazón, en cada hogar. Que ahora anhela escuchar tus palabras, ponerlas en el corazón y traducirlas en obras que a ti te agraden para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos humildemente en el nombre del Padre y del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bien, la idea es compartir, les decía, un mensaje sencillo pero especial. Y para esta noche nuestro tema se titula Compartamos esperanza en medio del caos. ¿Ok? Y vamos a ir a la Biblia, vamos a relacionar una experiencia, solamente la vamos a relacionar, la vamos a colocar como marco introductorio de lo que Dios quiere que comprendamos hoy. Juan capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente. El pasaje se titula Jesús, la vid verdadera, y Jesús dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Son palabras de nuestro Señor Jesús a sus discípulos en momentos muy difíciles para ellos, desde luego para el mundo también, con mayor razón, porque Jesús está próximo a terminar su ministerio en la tierra, reúne a sus discípulos. Entre tanto, el mundo se está perdiendo de esa posibilidad grandiosa de haber conocido al Salvador del mundo, de haber aprendido de Él. Sus discípulos, por su parte, se encuentran tristes, acongojados, silenciosos, meditabundos por las palabras que nuestro Señor Jesús les está refiriendo. En el capítulo 14 del libro de Juan, Jesús habla que Él es el camino al Padre. En el capítulo 15 les dice, yo soy la vid verdadera, necesitan ustedes que estén muy unidos a mí. En el capítulo 16 les promete el Espíritu Santo, casi que se despide de ellos. En el capítulo 17 ora por ellos y finalmente antes de ser entregado les dice que esa tristeza, no lo olviden, se iba a convertir en un gozo. Y así fue. Cuando ellos reunidos después en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo, la promesa que Dios les había hecho, estaban unidos haciendo lo que Dios quería y allí esa tristeza se convirtió en gozo cuando alcanzaron a Jesús. Fíjense, en un marco que si lo comparamos con nuestros días puede que no sea igual, pero sí es muy equiparable por aquello de una obra que Jesús también está por terminar, ya no en la tierra, sino en el cielo. ¿Ok? Y por ello me llama la atención estas palabras. Entender que cuando Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes quieren llevar fruto, recuerden que separados de mí, les dice Jesús a ellos, nada pueden hacer. Y son palabras que en nuestros días nos deben llevar a reflexionar en lo que Jesús quiere también de sus hijos, lo que espera de nosotros. Porque si bien en el capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, les dice unas palabras muy especiales, les dice, Padre, en su oración dice, Padre, oro no solamente por estos que han recibido tus palabras en mí, sino por los que han recibido tu palabra por el mensaje de ellos. Y esos que habían de recibir la palabra de Dios por el mensaje de ellos, somos nosotros. Son esas generaciones que vinieron después de que los discípulos ofrendaron su vida también por amor al Salvador. Y por eso hoy Dios nos recuerda estas palabras, para que entendamos que separados de Jesús nada podemos hacer, y más en momentos de tanta dificultad y de tanta crisis como la que vive el mundo. Con ese marco introductorio, ahora vamos a nuestra realidad, porque si bien les decía, la comparación es equiparable, en nuestros días vivimos días de grande dificultad. Todos sabemos este grande mal que le ha acontecido al mundo, no lo voy a enunciar,
pero sí voy a hacer referencia al calificativo que se le dio de pandemia por aquello que abarcó muchas naciones en el mundo entero, si no la totalidad de un mundo entero, y es porque en medio de este panorama tan difícil hay una angustia en el mundo muy grande, hay una angustia muy generalizada, hay mucha zozobra, hay una especie de caos que circula en el mundo entero para saber qué va a acontecer, cómo será el mundo después de esta grande dificultad, cómo va a responder la economía a este reto tan difícil, porque casi que se ha caído en su totalidad, cómo la gente va a retornar a sus trabajos. Es decir, en medio de un panorama tan difícil, Dios quiere que también nosotros lleguemos a la gente con este mensaje como el que le dio a sus discípulos en momentos de dificultad, con un mensaje de esperanza, con un mensaje alentador, con un mensaje que anime a las gentes a entender que separados de Jesús nada podemos hacer. Y digo con un mensaje de esperanza porque pese a las acciones que se han tomado por resolver las necesidades básicas del hombre, aún así la gente siempre espera más, aún así siempre va a hacer falta algo, aún así siempre va a haber descontento, siempre. A pesar de las campañas que ha hecho el gobierno, de las donaciones que se han hecho a nivel general, de las campañas de donación, por ejemplo, en Bogotá, donde cerca de 50.000 o más millones de pesos se recogieron para ayudar a personas necesitadas, iniciativas como esta. Pese a eso, te decía, la gente siempre espera más y nunca va a encontrar un alivio, nunca va a encontrar un sosiego porque la necesidad es muy grande. Es allí, en medio de esa necesidad, cuando nosotros debemos llegar a la gente con un mensaje de esperanza. Si bien es cierto, hay necesidades básicas, alimentación, techo y vestido, también es cierto que hay una necesidad primordial en el hombre, y es entender que podemos hacer grandes esfuerzos, que el gobierno y los gobiernos locales pueden hacer grandes esfuerzos, pero que separados de Dios no conseguiremos el esfuerzo necesario y suficiente para resolver la crisis. Fíjense nomás, hace 48 horas el gobierno habilitó un sector de la economía, la industria y las manufacturas que están en un proceso, en un procedimiento para empezar a funcionar normalmente, y con todo y eso, y con todo lo que les decía que el gobierno ha hecho, los decretos que ha expedido, las medidas que ha tomado, las medidas que han tomado las alcaldías, las gobernaciones, con todo y eso, en algunos sectores de muchas ciudades hubo protestas, hubo cacerolazos, hubo gente que trancó las vías para protestar porque no les habían llegado las ayudas del gobierno. Con razón o sin razón, lo cierto es que el mundo, aún en medio de las soluciones que se plantean, está en medio de un inmenso caos. Un inmenso caos, y ahí es donde a esas necesidades básicas, como es la alimentación, el techo y el vestido, a esas necesidades básicas se une una necesidad primordial, y es entender que separados de Dios, cualquier esfuerzo que se haga por salir adelante es relativamente corto. Cualquier esfuerzo que se haga va a ser poco para todo lo que Dios tiene por ofrecernos cuando confiamos en Él. Y es por eso que quiero compartir contigo 3 consejos espirituales, puedes llamarlos secretos si deseas, para que los coloques en el corazón siempre que hablemos de dificultad, porque así es como llevamos esperanza a un mundo. Esos 3 consejos tienen que ver con que nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la esperanza. Primero, en saber que Jesús regresará, ¿ok? Nunca perdamos la esperanza de que Jesús regresará, primer consejo. Y eso es lo que debemos llegar a decirle a esas personas que hoy se encuentran así, tristes, solitarias, confundidas, desanimadas, en fin. En Juan capítulo 14, hablando de este marco que Jesús nos trazó cuando vivió con sus discípulos en esta tierra, dice lo siguiente, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Estas fueron palabras de Jesús a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. No se turbe, no sienta miedo. No se turbe, no se angustie. No se turbe, no pierdan de vista que yo tengo una obra por hacer. Ustedes creen en Dios, crean en mí, porque ahora yo voy a ir al Padre, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Ese lugar es la patria celestial, donde Él está haciendo una morada para sus hijos, donde hay muchas moradas, y yo regresaré de nuevo por ustedes. Eso es esperanza. Mucha gente no entiende eso, ¿saben?
Mucha gente piensa solamente en cómo va a afrontar el futuro, cómo va a salir de la crisis, cómo va a salir por sus propios medios de esta dificultad. Mucha gente está mirando es cómo irrumpe las normas que ha impuesto el gobierno, cómo no acatan la autoridad para poder resolver los problemas que se avecinan. Y saben, cuando nosotros llevamos esperanza al mundo y le decimos estas palabras que Jesús escribió por medio del apóstol en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, ahí yo empiezo a entender que es posible hacer frente a tantas crisis y a tantas dificultades cuando yo deposito mi confianza en Dios. Eso se llama tener confianza. Confianza en Él. Confianza en el que nos puede ayudar a resolver estas situaciones difíciles. Nosotros, por ejemplo, en algún momento hablamos durante estos días de cuarentena, no sé si ya lo olvidaste, de cómo Dios sustentó a Elías y a los profetas de Dios en los tiempos en los que hubo una sequía en toda la tierra durante 3 años y medio. Lo sustentó prodigiosamente. Así es como Dios hace con su pueblo. Cuando yo entiendo eso, yo voy a acatar las normas que trazan las autoridades, y aun cuando las ayudas se demoren, aun cuando existan 1000 dificultades, yo tengo mi confianza puesta en Dios, y entonces sé afrontar el futuro con una confianza puesta en aquel que dijo que Él iba a estar preparando un lugar para volver por mí, o sea, por ti, por cada uno de nosotros. Eso es esperanza, y eso lo queremos decir a la gente que pone solamente su confianza en lo terrenal, en las ayudas del gobierno, en las provisiones que se hagan, y está bien que lo hagan porque somos humanos, pero mejor es cuando yo deposito mi confianza en Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad moral, porque te decía, entre tanto Jesús con sus discípulos estaba hablando de una obra que estaba haciendo en esta tierra para salvar la humanidad. Ahora Jesús, en procura de esa salvación, está haciendo una obra que es mayor, porque Él está en su santo cielo, está juzgando a la humanidad. Hay una responsabilidad moral nuestra, moral. Y moral porque me corresponde a mí hacerle entender a las personas cómo el amor, cómo la ley de Dios, cómo su gracia nos puede ayudar a salir de las crisis con el favor de Dios. Porque cuando yo entiendo que la gracia de Dios, que su amor, que su ley, que su misericordia y su bondad están conmigo, entonces yo entiendo que es confiando en Dios como nosotros podemos salir de las dificultades. Primera enseñanza, primer secreto, primer punto: no perdamos la esperanza de que Jesús regresará y pondrá fin a toda esta dificultad. ¿Ok? Y de ahí que cuando nosotros pensamos en esas palabras, ahora podemos decir, como segundo aspecto, no perdamos la esperanza de que Jesús estará con nosotros, de que Jesús está disponible, de que Jesús, Él está presto a escucharnos donde quiera que estemos, en cualquier momento del día, sea de mañana, sea madrugada, sea de tarde, sea de noche. Él está ahí. No perdamos la esperanza de que Él está disponible para escucharnos y para orientarnos. Y esa experiencia la vivió también con sus discípulos. Vamos un momentico a Juan, capítulo 14, versículo 26. Un poco más adelante, dice, hablando del Consolador que les había prometido a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo. Miren, a pesar de la guerra económica, a pesar de la guerra biológica, a pesar de la carrera armamentista, a pesar de la corrupción, a pesar de todo eso a lo que el hombre recurre con tal de presentarle al mundo una propuesta de soluciones, incluso un nuevo orden mundial. A pesar de todo eso, cuando yo entiendo en Juan 14, 26 que Jesús iba al cielo, iba al Padre, y entre tanto regresaba, Él iba a estar con nosotros a través de ese Espíritu Santo por el cual pedimos cada día que nos dirija y que nos enseñe todas las cosas. Y es por eso que para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, aún en medio de sus dificultades, a ellos los anima una esperanza, saber que Dios está con ellos. Pero al mundo no, y por eso hablamos de que ahí nosotros tenemos una responsabilidad moral de llevarle esperanza a ese mundo que en medio de esas dificultades se angustia porque, por ejemplo, no han llegado las ayudas, no hay trabajo, poder resolver la crisis laboral que existe hoy día en el mundo, recuperar los índices de trabajos va a ser un poco más difícil, más ahora que muchas empresas se han caído.
Cuando yo tengo esa responsabilidad moral en mi corazón y le llevo a la gente esperanza, ahora la gente puede entender un poco mejor las cosas. Puede comprender lo que dice, por ejemplo, en Juan 16:22. Mire lo que dice Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará ese gozo. Cuando yo entiendo que Dios está disponible mañana, tarde y noche para escucharte, para ayudarte, para animarte, ¿sabes algo? Dios dice en su palabra, no quitará nadie el gozo que Él ponga. Y esa es la esperanza que la gente necesita entender, que Dios pone un gozo que es único en el corazón, a pesar de que hayan dificultades, a pesar de que hayan conflictos, a pesar de que haya una carrera armamentista por el poder en este mundo. No importa, nosotros tenemos la vista puesta en Jesús y sabemos que Él va a estar siempre con nosotros y por eso nosotros no perdemos la esperanza. Ese es el punto número 2, que lo vivió nuestro Señor Jesús. Con estas palabras le estaba dando a entender eso mismo a sus discípulos, ¿ok? Pero además de eso, además de decirle, mire, yo voy a estar siempre disponible para ustedes, no perdamos la esperanza de que Jesús jamás nos dejará solos. No pierdas de vista ese pensamiento. Jesús jamás nos dejará solos. Juan 14:16. Jamás. Hijos de Dios, no olviden estas palabras. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Siempre. Es el momento de entender estas palabras de Cristo Jesús. Y es el momento de entenderla porque en medio, fíjese, de esas dificultades que el mundo busca resolver, ¿sabes qué es lo que está pasando en el fondo? Lo que está pasando en el fondo es que la gente quiere hacer solamente provisión material para salir de las crisis. Cuando yo pienso solamente en la provisión material, en el mercado, en el techo, en el vestido, que repito, no está mal pensar en eso, porque finalmente vivimos en este mundo. De una u otra manera todos buscamos un refugio, todos en lo absoluto, un hogar, cierta tranquilidad económica, que no falte el pan de cada día. Aún a pesar de eso, nosotros debemos entender que la provisión que debe hacer el mundo no es solamente provisión material. Cuando yo entiendo este tercer consejo, entender que no puedo perder la esperanza porque Jesús nunca me dejará solo, nunca nos dejará solo, jamás nos abandonará. Entonces yo entiendo que cuando yo llevo esperanza a esa gente que de pronto pierde las posibilidades de un ingreso, pierde las posibilidades de un trabajo, pierde las posibilidades de una ayuda, yo les estoy diciendo, mire, a pesar de esas dificultades, nosotros debemos estar haciendo provisión espiritual. Hagamos provisión espiritual, que es lo que Jesús quiere que hagamos en nuestros días. Por eso en algún momento me llamó la atención y me llama la atención que se hable mucho de este tema, por ejemplo en Mateo 25, acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Todos conocen esa historia, de las vírgenes sensatas y de las vírgenes insensatas. Yo solamente te leo 2 versículos para contextualizar lo que te estoy diciendo. Versículos 8 y 9, escucha cómo dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, estoy leyendo en el versículo 10, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mira, es cierto que las ayudas nunca van a ser suficientes porque cada vez hay un mundo que tiene más necesidad. Cada vez hay más madres abandonadas, cada vez hay más hijos solitarios, cada vez hay más crisis en los matrimonios, cada vez hay más angustia en las naciones. Angustia en las naciones. Se están cumpliendo las palabras de que Cristo nos enseñó en Mateo 24. Y por eso para los hijos de Dios entender esta dificultad que ahora afronta el mundo, aún en ellos hay esperanza porque saben que es solamente principio de dolores. Principio de dolores. O sea, que en un panorama muy real, el mundo cada vez va a estar en situaciones un poco más difíciles. Razón tienen, por ejemplo, los que dicen que no saben cómo será el mundo a partir de este grande mal que le ha acontecido. Tienen razón, pero pueden fundamentar mejor su concepto cuando entendemos que hay esperanza, cuando entendemos que Dios nunca nos dejará solos y por eso la esperanza es lo último que se pierde. Lo último que se pierde.
Y cuando yo entiendo eso, ahora le puedo decir a la gente, mira, en medio de tantas dificultades, empecemos a hacer provisión espiritual. Acuérdate, hay una responsabilidad moral de parte nuestra. Entender y hacerle entender al mundo con amor, con alegría en el corazón, con mucha constancia de que la venida de Cristo está muy cerca y por lo tanto la provisión, que no solamente es material y que debemos estar haciendo en su mayoría, en su mayor parte, debe ser espiritual. Provisión. Ese recipiente que se usaba en el Antiguo Testamento, a los que se refiere esta parábola de Mateo 25, es oclusa. Oclusa es un recipiente donde acostumbraban a llevarse aceite para que cuando se apagaran las mechas, ustedes saben que en la antigüedad la luz era por medio de mechas que funcionaban a base de aceite, se encendían y entonces la luz no faltaba. Pues la parábola nos enseña de que había un grupo de personas insensatas, se llaman vírgenes, realmente representa un mundo insensato que no hace provisión espiritual, y unas vírgenes sensatas en representación de esos hijos de Dios que hacen provisión espiritual para los tiempos de dificultad. Y de ahí el por qué cuando se aproxima el Señor a venir, vienen las insensatas, todas están dormidas, Jesús viene y le dicen las insensatas a las sensatas, venga, denos de su aceite. Ellas les dicen no, porque también a nosotras se nos agota. Todas estaban dormidas, pero algunas habían hecho provisión. Y en esa provisión que habían hecho, era la presencia de Dios en sus vidas, que en el tiempo de la crisis les iba a ayudar a salir de grandes dificultades. ¿Por qué? Porque la confianza está puesta en Dios. Ahí es cuando yo entiendo que llevar esperanza a un mundo que se pierde es tan fundamental como ayudar con el pan de cada día, con el techo y con el vestido. Eso es importante. Nosotros debemos saber entender eso porque al final del tiempo, no pierdan nunca de vista este pensamiento, las religiosidades no nos van a salvar de las crisis, la religiosidad no nos va a salvar de la crisis, a menos, que sea como la religión que nos enseña la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 27, la religión que nos enseña la Biblia. La única forma como yo entiendo la religión, no es religión de poder, no es religión de alianzas estratégicas, de poderes que se unen a un Estado para gobernar, para imponer una religión, para imponer una ley. No, es la religión que nos enseña la Biblia. La única que yo conozco en Santiago capítulo 1, versículo 27, haciendo un paréntesis en el comentario, te leo como dice, Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es esperanza, guardarse sin mancha del mundo. Cuando yo me guardo sin mancha del mundo es porque tengo claro un panorama frente a mis ojos, es que tengo mi mirada puesta en Jesús, saber que Él va a regresar y que Él, antes de regresar, va a ajustar cuentas, lo que conocemos como el juicio que Dios hace. Lo que te decía, hay una obra de juicio que Dios está haciendo en este momento, y cuando yo tengo mi vida puesta y mi mirada puesta en Él, mi vista puesta en Él, Él va a interceder por mí y me va a perdonar y me va a hallar como Dios quiere hallarnos cuando Él regrese, buscándole, habiendo hecho provisión espiritual, habiéndonos preparado para su pronto regreso. De manera que el tercer consejo también es muy importante. No perdamos la esperanza, porque Jesús no nos dejará solos, Él va a estar contigo. Pero cuando llevemos esperanza a la gente, digámosle, es necesario para no perder la esperanza que Jesús siempre va a estar con nosotros, no perdamos de vista que hay que hacer provisión espiritual. Y este es el tiempo de hacer provisión espiritual. Cada vez que te acercas a la Biblia, cada vez que buscas la presencia de Dios, cada vez que te reúnes con tus hermanos, que participas de una obra misionera, cada vez que sucede eso, estás haciendo provisión espiritual para un mundo que dice aquí en la Biblia necesita de Dios. No sabemos qué va a pasar a futuro. Hay mucha incertidumbre con esto de qué va a pasar con el mundo después de este grande mal. Si se va a recuperar o no en la economía, si finalmente va a retornar a un estado normal. Pero lo cierto es que a pesar de tanta incertidumbre, nosotros sabemos que lo único que va a cambiar la historia de este mundo es la venida de Cristo Jesús. Es lo único. Entre tanto eso pasa, hagamos provisión espiritual. Entre tanto eso pasa, busquemos refugio en Dios. Como dice el Salmo 46, en tiempos que son difíciles para la humanidad, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y cuando habla estas palabras nos está diciendo, refúgiense en Jesús. No pierdan la esperanza. Y esa es la obligación moral
que nos une al mundo. ¿Cuántas personas no han fallecido en medio de esta grande dificultad? Muchísimas. Personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de reunirse para compartir un mensaje de esperanza porque la situación no lo permitía, por aquello el número de contagiados que podía incrementarse. Y aún así, la vida quedó ahí, y para esas personas que la vida continúa en medio de esas dificultades, muchas de ellas necesitan un mensaje de esperanza. Y este pequeño pasaje que quería compartir hoy contigo, este pequeño mensaje espiritual, es por una razón en particular. Estos 3 aspectos que me escuchaste nombrar están en un libro muy especial que se titula Esperanza en medio del caos, que tú lo puedes recibir si tú deseas. Necesitamos que te unas a esta campaña. La idea es compartir este libro. Puedes dejarlo debajo de la puerta de muchas casas, entendiendo que hay limitaciones, que hay pico y cédula en algunas ciudades, que todavía la cuarentena no ha pasado en alguna medida. Pero no te pierdas este privilegio de compartir a través de este libro Esperanza a un mundo que se pierde. Allí en el capítulo 2 vas a encontrar de una pequeña parte, la que yo te hablé hoy, solo de una pequeña parte, 3 secretos para encontrar la paz duradera. Pero ahí también vas a encontrar las noticias que vienen con relación al juicio de Dios, que soplan vientos poderosos y que las naciones finalmente van a oír este mensaje. Aquí está el contenido. Es un libro fácil de leer, fácil de llevar, fácil de entender. Qué bueno es que tú te unas a esta campaña. Qué bueno es que tú entiendas, como muchos, que hay una manera de llevar esperanza al mundo y de resolver una de sus necesidades básicas, que el mundo necesita de Dios. Que sin Dios y sin Jesús nada podemos hacer. Por más iniciativas, por más estrategias, por más planes a los que se recurra, es necesario que el mundo entienda que con Dios es fácil salir adelante. Esperanza en medio del caos. La palabra de Dios en cada vida, en cada corazón. Únete a esa campaña. Qué alegría es poder comprender que hiciste parte y que en los libros del cielo, que esa constancia en el libro de las memorias de Dios, del que habla el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 16, de que hiciste parte de un pueblo que en medio de la dificultad llevó esperanza al mundo. No lo olvides. Que Dios te bendiga y te guarde. Esperamos que esta palabra esté en nuestro corazón, que puedas unirte a esa campaña, que tomes contacto con nosotros, que recibas un libro, que lo compartas y que animes a la gente a seguir adelante en el nombre de Jesús. Recordando lo que hoy hemos visto. Allí donde estás, te pido que me acompañes. Vamos a hacer una oración para terminar y finalmente nos despedimos, ¿ok? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder compartir tu palabra. Lo más importante es que la sepamos entender, que nos aclares las dudas que de pronto hayan quedado, que al abrir la Biblia tú traigas a nuestra mente, a nuestro corazón aquello que necesitamos tener claro ahora que el mundo afronta tantas dificultades. Te pedimos que te quedes con cada corazón, con cada vida y que hagas posible este propósito que hemos trazado de compartir esperanza a un mundo que se pierde con tu ayuda, con tu dirección y con tu bendición, con tu compañía. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no lo olvides. ¿Por qué debemos regalar este libro? Porque a través de él muchas personas van a acercarse a Jesús y van a encontrar que en medio de las dificultades, en Jesús hay esperanza. No lo olvides. Que Dios te bendiga y te guarde y que tengas una feliz noche. Muchas gracias.